Hola a todos, bienvenidos al código del tío Dave. En el video anterior vimos las operaciones que podemos hacer dentro del contexto de persistencia. Vimos varios ejemplos en que pudimos interactuar con las entidades. Hoy vamos a revisar en detalle lo que es una entidad. Y no se diga más, comencemos. Vamos a partir de un proyecto similar a los anteriores. Maven, Java 21. Las dependencias a la versión 6.3.1 Final de Hibernate. El driver para conectarnos a la base de datos, en mi caso Postgres, y la versión 42.6.0. Y por último la dependencia a Hikari CP, la dependencia 5.0.1. En el proyecto teníamos la clase MyPersistence-UnitInfo, con la configuración de la fuente de datos y una lista de entidades que íbamos a manejar. Vamos a manejar una entidad student por ahora. Y por último la clase main. Todo esto lo voy a subir a GitHub y voy a dejar un enlace en la descripción del video. Tenemos la entidad student que vamos a ir utilizando para ir mostrando algunos temas relacionados. Ya habíamos comentado que una entidad puede ser definida marcando una clase con la notación entity. También puede ser definida utilizando un archivo descriptor XML. Vamos a centrarnos en las definiciones con las clases de Java. Hay algunas diferencias entre la especificación JPA y Hibernate a la hora de definir las entidades. Comentemos algunas por ahora. Tanto JPA como Hibernate definen que una entidad requiere el constructor sin argumentos. Puede tener más constructores, pero el constructor sin argumentos no puede faltar. La diferencia radica en que Jakarta Persistence define que este constructor debe ser public, es decir, debe ser público o protected. Pero en el caso de Hibernate, además de public y protected, puede tener visibilidad a nivel de paquete. La otra definición es que para JPA, la entidad debe ser una clase de alto nivel. En otras palabras, no puede ser anidada. Para el caso de Hibernate, no necesariamente lo requiere. Otra diferencia importante es que para Jakarta, tanto las entidades, así como los campos persistentes de las entidades, no pueden ser final. Para Hibernate pueden ser final, pero vamos a perder una de las características fundamentales de Hibernate, y es poder generar proxies para realizar la carga de datos de las entidades a demanda o lazy loading. La última diferencia importante es que JPA propone que los atributos persistentes deban ser solo accesibles directamente dentro de la clase y utilizando getters y setters para acceder al estado de los mismos. En el caso de Hibernate, esto no es un impedimento. Dentro de las coincidencias, tenemos que no pueden ser enums o interfaces. Soporta herencia, tema que veremos en próximos videos, y pueden ser clases abstractas. Vamos a ejecutar la aplicación para la estructura de la entidad student. Acá vemos que se creó la tabla student y ahora vamos a ver algunas de las notaciones fundamentales de las entidades. La primera notación es table. Es opcional, pero se usa cuando necesitamos definir propiedades directamente relacionadas con la tabla en la base de datos. En la mayoría de los casos, los nombres de las tablas son diferentes al de las entidades. Por ejemplo, si definimos el atributo name de la entidad student como local student, vamos a trabajar entonces con la tabla local student, pero en nuestro código de Java vamos a tener la clase student. Otro tema muy común es definir un esquema. Muchas veces tenemos varios esquemas en una misma base de datos.
ya sea para un ambiente de pruebas, desarrollo o cualquier otro. Para esto podemos utilizar el atributo scheme. Si tenemos el esquema TMP scheme, entonces vemos que la creación de la tabla es en S y no en el esquema public por defecto. Ahora pasemos a la notación ID. Es una notación que ya hemos utilizado. Es requerida y no puede haber una entidad que no tenga definida su propio ID. Por lo general, la primary key de la tabla puede estar formada por un solo campo o puede ser compuesta. El tema de las relaciones entre las entidades la veremos en otro video y ahí exploraremos el tema de las llaves compuestas. Observamos que sin ID el compilador nos marca un error, pero lo mismo si agregamos un constructor y no definimos el constructor sin argumentos. Vamos a crear una entidad y agregarla al contexto de persistencia. Si ejecutamos la aplicación, vemos que tenemos un error. Intentamos crear una entidad sin un identificador. Para este caso, el campo ID, la primary key, como saben, no puede ser nula en una tabla. Muchas veces cuando creamos entidades, podemos pasarle un valor al campo que hace como llave primaria de la entidad, pero muchas veces no. Muchas veces dejamos que el framework o la base de datos se encargue de generar un valor único. Definir manualmente este valor muchas veces es hasta contraproducente. Tratar de generar un valor único es costoso, a menos que sea, por ejemplo, un identificador natural de la entidad, como pudiera ser el número de una orden de compra, una factura o lo que sea. Ahora pasemos a la próxima notación, Generated Value. Generated Value es una notación usada para especificar la estrategia de generación de llaves primarias. El atributo fundamental a modificar es Strategy, para definir la estrategia que se utilizará para generar estos valores. Comencemos viendo el primero, Auro. Para Auro, la especificación define que es el proveedor de persistencia, que en este caso es Hibernate, el encargado de seleccionar una estrategia adecuada. Por lo general depende del tipo de datos. Si es un tipo de datos numérico, como integer o long, Hibernate seleccionará sequence, que veremos más adelante para generar estos valores.
pero puede ser que Hibernate vea que el tipo de datos es un Universal Unique Identifier y esto genera un valor de este tipo. Si ejecutamos la aplicación, veremos que se ha generado un valor para el ID de estudiante. Observamos que en nuestro código nunca asignamos ese valor. Si creamos otra instancia de student, observemos que genera valores para ambos registros. Ahora, para el caso de la estrategia Identity, Hibernate implementa la generación de columnas basadas en las columnas de Identity de la base de datos. En el caso de MySQL son las columnas autoincrementales y para este caso que tenemos Postgres, Hibernate utiliza Serial o Big Serial. Algo importante a tener en cuenta es que Hibernate sugiere utilizar otras estrategias de generación de valores siempre que sea posible. Por temas de rendimiento y consistencia, para evitar conflictos con los datos, ya que para obtener un identificador se requiere que físicamente el registro ya esté insertado antes de conocer el valor de su identificador. El otro asunto es que con Hibernate no se podrán hacer operaciones batch de inserción por el mismo motivo. Aunque no es una parte de la especificación, Hibernate agregó una nueva estrategia basada en el Universal Unique Identifier. Esto, como mencioné anteriormente, es un agregado de Hibernate, no es parte de la especificación, por ahora. Modifiquemos el ID otra vez a long para ver la estrategia Table. Con esta estrategia se crea una tabla para almacenar los distintos segmentos de nombres y valores de llaves primarias para las distintas entidades. Para el caso en que no se defina un nombre para esta tabla, el nombre generado va a ser Hibernate Sequence. Vamos a crear otra entidad para ver cómo se comporta. Vamos a modificar el atributo generator para pasarle un nombre, en este caso BugSecID. Esta entidad va a ser simple, solo con un ID, y vamos a crear una instancia para hacerla persistente.
Le agregamos a la lista de clases manejadas y acá vemos que tenemos la nueva tabla, donde se va a manejar la generación del identificador de books Si queremos una sola tabla con todos los generadores, podemos hacer lo siguiente. El mismo nombre para el atributo generator en las dos entidades. Y acá vemos un registro para estudiantes y otro para los libros. Seguimos con la próxima estrategia, Sequence, y la he dejado para el final, no porque sea menos importante. Para generar estos valores, Hibernate utiliza Sequence Style Generator, que es capaz de trabajar con bases de datos que no soportan secuencias, lo que garantiza un alto grado de portabilidad. Si no le agregamos un nombre al generador, tomará por defecto el nombre de la entidad y agrega el sufijo "-sec". Para este caso vamos a agregar el nombre StudentSecID sin ningún otro valor adicional. Revisando la base de datos, ahora vemos que tenemos una secuencia agregada con el nombre especificado por nosotros. Y esta secuencia es generada automáticamente. Si queremos tener más control sobre ella, podemos utilizar la notación Sequence Generator para agregar valores adicionales a la configuración. Utilizamos el mismo nombre de secuencia podemos especificar que el valor inicial de las mismas va a ser 20 con un incremento de 1. Ahora vemos en la tabla Student los dos estudiantes. Vemos como el primer ID es 20 y el segundo 21.
y cómo la secuencia almacena el último valor asignado. Y por último, para finalizar con el tema de los identificadores, puede darse el caso, no lo sé, no es que lo haya utilizado mucho, pero puede que ustedes tengan el caso de que necesiten un identificador personalizado, algo que no se rija por las lógicas habituales. Para esto podemos generar uno propio. Usamos la notación generic generator y debemos pasarle el tipo, es decir, la clase de Java que lo implementa. Vamos a crear la clase custom generator dentro del paquete generators, la cual debe implementar la interfaz identifier generator. Como ven, el método generate debe retornar un objeto. Vamos a generar cualquier cosa, un long con el hashcode del string resultante entre el prefijo UDC y un UUID. Veamos cómo se comporta. Como ven, genera cualquier cosa, pero seguro ustedes le darán mejor uso que yo. Y con esto finalizamos el tema de las llaves primarias. Por ahora, en otros videos veremos las llaves primarias compuestas. Es normal en nuestras aplicaciones tener llaves primarias, pero también tenemos llaves naturales, como el International Standard Book Number ISBN en los libros o un simple correo para una aplicación que almacene usuarios. Para estos casos tenemos la notación Natural ID. Como veremos más adelante, ofrece una API dedicada y eficiente para buscar entidades por su ID natural. Los valores de un ID natural no pueden ser nulos. Como ven, ahora tenemos un problema cuando queremos insertar dos estudiantes con el mismo email. Otro de los detalles de las llaves naturales es que no las podemos modificar, son inmutables por defecto. Vamos a traernos el estudiante con ID 1 y vamos a intentar modificar el email.
vemos que tenemos una excepción. Estamos tratando de modificar una llave natural de la entidad. Si queremos que sea editable esta propiedad, debemos modificar el atributo mutable de la notación NaturalID. Si ejecutamos la aplicación otra vez, vemos que no tenemos problemas. Había comentado que con Hibernate podemos aprovechar mejor la búsqueda de una entidad con su llave natural. Hasta ahora hemos utilizado los métodos que están definidos en la especificación a través del Entity Manager. Vamos a utilizar Session de Hibernate, que posee un conjunto adicional de métodos que no forman parte de la especificación. Podemos obtener una instancia de una implementación de Session a partir del método onWrap del Entity Manager. Vamos ahora a utilizar el método bySimpleNaturalID para traernos el estudiante a partir de su email. Pasamos la entidad como parámetro al método y luego obtenemos la instancia pasándole el valor deseado de la llave natural. Para este caso david@gmail.com. Y acá tenemos la instancia del estudiante. Continuemos con las anotaciones. Tenemos la anotación Basic. Por defecto, todos los campos están definidos con esta anotación y es un poco redundante utilizarla. Si no definimos otra anotación, se aplican los valores por defecto de Basic, que son Optional en True y Fetch en Eager. Continuamos con la anotación Column. Usamos Column muchas veces cuando queremos hacer algunos cambios a las propiedades por defecto que brinda esta anotación, como puede ser el nombre de la columna, el tamaño del campo y si va a permitir o no null como valor, entre otras propiedades. Supongamos que el nombre de la columna en la base de datos es diferente al nombre de la propiedad en la clase. Entonces podemos definirlo a través de la propiedad name. Por ejemplo, aquí tenemos que el nombre de la columna ahora es fullName y va a permitir valores nulos, que es el valor por defecto para esta propiedad. Si ahora definimos la propiedad nullable en false, entonces cuando intentemos crear un registro con el campo fullName vacío, tenemos una excepción. Aquí vemos otras propiedades que podemos modificar. Algunas dependen del tipo de datos que utilicemos, como pueden ser precision o scale, que aplican a los decimales, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si tenemos una propiedad que no queremos que sea persistente? Por ejemplo,
una contraseña que no necesitemos almacenar en la base de datos, que solo lo utilicemos para realizar alguna lógica de autenticación o lo que sea, pero no queremos que se almacene su valor en la base de datos. Para esto existe la notación transient. Observamos que, sin utilizar esta notación, los valores de esta propiedad se almacenan en la tabla. Ahora podemos observar que no se crea ni se almacena esta información. Veamos ahora la última anotación que quiero mostrarles hoy. Luego veremos otras anotaciones, pero ya serán anotaciones que relacionan una entidad con otras entidades. Modificaré un poco lo que tenemos hasta ahora para que no se cree otra vez la estructura de la base de datos, así como eliminar el código donde se insertan nuevos estudiantes. Dejaremos el código en el que nos traemos un estudiante y lo imprimimos en la consola. Imagine que tenemos un campo birthday con la fecha de nacimiento. Quisiera saber qué edad tiene el estudiante actualmente, pero no quisiera estar calculando la edad manualmente siempre, mucho menos almacenar ese dato, ya que puede variar en cualquier momento. Para esto utilizaré la notación fórmula. Crearé una propiedad que sea la edad y con la notación fórmula definiré que el valor de la misma sea calculado a partir de otras columnas en el momento que la entidad sea obtenida desde la base de datos. Se puede utilizar para ello varias columnas u operadores o funciones SQL. El valor de la función será en este caso el siguiente. Vamos a extraer el año del resultado de la función age, donde le pasamos el valor de la columna birthday, es decir, calculamos la edad a partir del valor de birthday con la función age, y luego con ese valor obtenido vamos a extraer solamente el año. Y con esto tenemos la edad del estudiante. Veamos el resultado. Hay un error. Sí, me faltó cerrar un paréntesis. Vamos a imprimir la edad. Y ahora sí, todo está perfecto. Con esto concluimos el video de hoy. He querido mostrarles las anotaciones fundamentales de una entidad y en el próximo video comenzaremos a ver otras anotaciones, pero serán anotaciones para definir relaciones que puedan tener varias entidades, así como establecer llaves compuestas en una entidad. Y eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse al canal si les ha gustado el video. Pueden dejar sus comentarios, dudas o sugerencias en la descripción del mismo. Saludos y nos vemos próximamente en el canal del Código del Tío Dave.